Muy buenas tardes. Quiero decir que me da mucha melancolía estar en estas paredes por obvias razones y hace mucho que no venía entre la pandemia y que normalmente alguien que quiere una institución también deja fluir las cosas cuando uno no está. Bueno, se siente muy bonito regresar a casa. Miguel Ángel, que está aquí, nuestro presidente del capítulo, tengo el orgullo de haberlo visto surgir antes de que fuera abogado, se tatúa la barra, que no me escuchaste cuando te decía que hacer eventos en la barra era un deporte extremo. Aquí estamos. Y me siento como un usurpador de estar con ustedes porque me confieso totalmente como una persona bastante, tengo algunos contactos con el derecho ambiental, pero bastante leve y con poca autoridad moral para estar con ustedes, pero muy guiado por el cariño que tengo a César. Es recíproco. Muchas gracias. Es recíproco, es muy correspondido. César, cuando te toca ser presidente de una organización como la Barra, que fue mi privilegio, siempre he dicho que al que le gustan los deportes extremos que se venga a organizar eventos, nunca sabes cuánta gente va a llegar. Así como te llega el salón lleno, de repente no te llega nadie, y hay veces que se rebosa el salón y la gente dice, ¿qué pasa? Y nunca sabes. Los eventos son un deporte extremo. Pero recuerdo con mucho cariño, hace 6, 7 años, organizamos un seminario de Derecho Ambiental. No fue el primero, porque creo que el primero lo armó Gabino Molina, que está ahí, un amigo aquí de la Barra. Y cuando organizamos ese evento, salió el nombre de César. Creo que en aquel entonces no eras barrista. Creo que había dejado la barra, me había alejado de la barra, porque yo inicié prácticamente en el capítulo Nuevo León desde el 2000. Sí, y recuerdo que en alguna ocasión me llamaste buscando a otro barrista y te dije, oye, pues es que yo también. Sí, es cierto. Ya me acordé. Y era un año en el que estaban regularizando tenían esa facilidad para regularizar a los barristas, prófugos. Y entonces... Otra vez tenemos la facilidad, Hablando de... Yo ya me regularicé, ya está aclarando. Perfectísimo. Con esto de la pandemia ya ves que... Pues si la saca la lista. Entonces, y que me dijiste, pues, vete, hay esa oportunidad. Y entonces ya fue cuando me reintegré a la barra, hicimos un seminario sobre derecho ambiental y otro sobre cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo, que todavía no le decían compliance. Bueno, sí le decían, pero como somos la barra mexicana, pues es correcto. Entonces, bueno, aquí estamos otra vez. A mí también me da mucho gusto estar de vuelta. Pues, esto de la pandemia como que nos vino a interrumpir muchas cosas, pero bueno. Estamos otra vez. Y dicen, que le decía César, dicen que a los amigos se les conoce en las cárceles y en las presentaciones de libros. Yo como no he escrito ningún libro, pues a mí me tocó estar aquí. Entonces, espero nunca visitarte en la cárcel. Que no le rasquen lo suficiente. Que no les... vamos a empezar, si les parece bien, pero bueno, nomás quiero decirles que de verdad es una plática de amigos. No les voy a dar la receta completa, hice mi tarea. Aquí está el libro. Está totalmente subrayado, anotado, con notas por todos lados. La mayoría me las voy a guardar para mí porque de verdad van a llegar a la conclusión igual que yo, que si quieren aprender lo que yo he aprendido, ya saben dónde está tirando. Entonces, pues les vamos a dar un oriental. Les presento al doctor César de la Garza Gutiérrez. Es una breve semblanza, ustedes la tienen, pero por aquellos que están en videollamada, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Derecho Comercial Internacional por el Tecnológico de Monterrey, maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de París Vasco y doctorado en Bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética de Monterrey, en el que ha elaborado también investigaciones sobre participación pública en los procesos de evaluación de impacto ambiental, precisamente tema toral del libro que vamos a presentar. Ha sido profesor del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey y del programa de maestría en Derecho Comercial Internacional de dicho instituto, donde también ha sido investigador.
abogado postulante en diversas firmas de Monterrey y abogado interno y director jurídico de diversas empresas mexicanas. Por cuestión del tiempo no cito la larga y alta calidad de la lista, pero sí me voy a permitir leer 2 puntos. Autor del libro Evaluación de Impacto Ambiental, una herramienta para la transparencia y participación pública, publicado por Tirant Blanche, España. Esta es precisamente la obra objeto de presentación. Durante 12 años fue director jurídico de Veolia, principal empresa de servicios ambientales a nivel global. Honrosamente y orgullosamente miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Actualmente es consultor en materia de medio ambiente en la firma Ecostasis, de la cual es el socio director y obviamente fundador. César, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Quiero empezar por decir que en aquella ocasión cuando nos tocó el seminario de Derecho Ambiental, que tuve el gusto cuando yo era presidente, nunca se me va a olvidar las primeras palabras que hizo César, y como él no las puso, aunque se intuyen con claridad dentro de su libro, yo se las quiero recordar porque fueron palabras que me marcaron en el tema. Él llegó y dijo, miren, yo vengo aquí a platicarles del tema ambiental. O sea, el problema de la materia es que todo es un tema que parte, llega y termina en una situación ética. Nunca se me va a olvidar. Y a lo largo del libro en muchas partes lo refieres, pero me acuerdo precisamente, César, que lo mencionabas y en tu plática decías, finalmente, pues, como ahorita hay escasez de agua en Nuevo León, dicen, es que hay un problema. Yo puedo ver que alguien tira agua al frente de su casa, pero hay una barda y yo no veo si tira agua en el interior de su jardín. Es un problema ético. Así de sencillo. O sea, y de ahí partan a todo. Tengo algo que puede contaminar y tomo la decisión, ¿cómo me deshago de esto? Lo tiro a la basura, lo vierto en el lavado, en el fregadero, excusado, le jalo al agua. Tengo un problema de concentración de contaminación en las aguas, le pongo más agua, diluyo. ¿Y quién se va a dar cuenta? Bueno, ustedes saben que mucha gente puede darse o no cuenta de lo que está ocurriendo, pero no nos engañamos a nosotros mismos. Algunas de las cuestiones éticas, claro, implican la línea divisoria entre lo legal y lo ético. Es precisamente que si se infringe una ley, no es un tema de falta de ética, es una infracción a la ley, es un incumplimiento legal. La ética entra en ir más allá de la norma, más allá de la ley. Y este tema está ligado precisamente, y esa inquietud que yo vi en la obra de César, es ir no quedarse con el mínimo, no quedarse con el mínimo normativo de fácil visibilidad, que son las normas de más cerca, de más próximo consulta, que vemos las leyes y los reglamentos de las normas oficiales mexicanas, sino ir a esas normas que son obligatorias y que no tenemos en el radar, que hablamos con mucha sutileza, que son los tratados internacionales y los compromisos del Estado mexicano, que dado que la tradición jurídica mexicana es de incorporación directa a los tratados, que no requieren una ley adicional. Estamos en presencia de derecho nacional por incorporación, con un estatus, hay quienes dicen constitucional, arriba de constitucional. No puede haber, desde un punto de vista jurídico, podemos discutir, pues sería un tema de otra plática, una norma por encima de la Constitución. Puede haber una norma que esté por reconocimiento constitucional a su nivel. Norma que precisamente por una estructura podría desapegarse en cierto grado, pero no ir en contra de la propia estructura constitucional. Entonces, yo no tengo un problema normativo, lo tengo muy claro. Otra cosa es que de repente los abogados nos encanta hacernos bolas y otros temas, pero va a ser parte de lo que vamos a preguntarle a César. Entonces, tengo algunas preguntas y algunos puntos que, si me permite, César, voy a ir platicando un poquito sobre algunas inquietudes y no les voy a dar las respuestas, les voy a plantear las inquietudes del libro, precisamente porque para eso estamos aquí, para platicar un poco de la grandeza del libro, pero a la vez la inquietud y la motivación de por qué hay que conseguir el libro, hay que leerlo y hay un deber de todos de estar familiarizados. Una pregunta tan sencilla, ¿existe obligación del Estado mexicano de dar acceso a la ciudadanía a la información de asuntos ambientales? Eso parte
Obviamente varios de aquí van a decir, sí, claro, están las consultas ambientales, las consultas indígenas en materia energética, nada más en esas. ¿Cuándo sí, cuándo no? El libro lo menciona, el libro nos va llevando a ese tipo de temas. Ahora, se debe dar esa apertura de información a nivel administrativo o a nivel judicial. ¿Cuándo sí, cuándo no? Y bueno, esto nos lleva a otro tipo de preguntas como, en todos los proyectos, o solo en aquellos que afectan o ponen en riesgo a sus comunidades. Esto nos lleva a un principio muy básico de derecho que veo que además nos honra la presencia de algunas personas que no son abogados, cosa que me da mucho gusto, espero no nos elevemos demasiado, pero hay un principio de derecho de interés, acuérdense, jurídico y legítimo. Bueno, me parece, y vamos a hacer una de las preguntas que le vamos a hacer a César, es si estamos en presencia de uno de los dos o de ninguno de los dos y de algo mucho más amplio. Me parece, estamos en algo mucho más amplio, correcto. Un tema que aborda en el libro, y por eso para empezar a calentar motores quiero ir poniendo estos temas en la reflexión. Si es lo mismo participar o si que democratizar en torno a las decisiones ambientales. Se puede hablar de una participación y que esa participación hace una democracia en materia de decisiones, de toma de decisiones ambientales. Les voy a poner una idea nada más nuevamente para ir calentando motores. Todos queremos un medio ambiente sano, limpio y una ciudad hermosa, ¿verdad? ¿Alguien de aquí se atrevería a levantar la mano diciendo que no? Nadie lo va a hacer. Usted no necesita hacer el ejercicio. Todos queremos una ciudad buena. ¿Quién de aquí está dispuesto a dejar de manejar sus vehículos? No digan un día, una semana. ¿Alguien estaría dispuesto hoy, bajo las condiciones de transporte de esta ciudad, a dejar de manejar vehículos por una semana? ¿Podrían manejar su vida? Bueno, ahí tenemos a 50 kilómetros de distancia la refinería de Cadereyta, refinando petróleo pesado y contaminando la ciudad de una manera que nos lagrime a los ojos. Eso está pasando. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, cada ciudadano, y en qué grado participamos como ciudadanos? Eso es algo que el libro lo abunda, pero no solo en la normativa mexicana, sino que va haciendo un análisis desde el proceso histórico de la participación ciudadana en torno a todos estos temas, hasta incluso cómo va evolucionando el derecho internacional, los tratados y los acuerdos internacionales, los parámetros de entendimiento de todos estos temas, hasta aterrizarlo al nivel y a la célula más básica que se llama el ciudadano. Como una analogía, después de que uno tiene el honor de haber formado parte de algunos cargos en esta institución de la Barra, yo siempre, cuando acabo un ciclo, siempre digo y regreso a mi célula más básica y a la que me hace más honrado de participar o me hace sentir más honrado, el hecho de decir que soy barrista, que pertenezco. Pues todos somos pertenecientes de este mundo y ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, cuando se presenta en el mundo el de que todos queremos que haya un medio ambiente sano, estamos en el típico caso bíblico de que se haga la voluntad de Dios, pero pues en los bueyes de mi compadre, ¿no? Todos queremos que no haya basura, pues no queremos tener basureros cerca, ¿no? O sea, entonces, nuevamente entra en el tema ético, es decir, cuál es la razonabilidad, y ese es parte de los temas que también abunda el libro. También el libro entra y siembra semillas muy buenas y muy valiosas en torno a cuál es el alcance que debe tener este tipo de temas. La gobernanza ambiental, hace un momento comentaba el compliance, que es el cumplimiento normativo, que últimamente todos estamos apegándonos a anglicismo, ¿está directamente relacionado con la gobernanza ambiental? Sí, no creo que sean los mismos conceptos, están pegados, pero ¿tienen diferencia? Está contenido el uno. Está el contenido del uno en el otro. Así es. Y voy a empezar por esa razón y a lo largo de diferentes momentos, en un momento hacer preguntas, pero el libro, por su propio título sugestivo, indica qué es la evaluación de impacto ambiental, que ese es el primer punto de partida, es entender cuándo se está en una evaluación de impacto ambiental,
y entendiendo el concepto es una herramienta para transparencia y participación pública. Esto nos implica que una evaluación de impacto ambiental implica la necesidad de tener transparencia y consulta pública ciudadana. O sea, el título por sí mismo es sugestivo. Entonces, ¿qué implica el impacto ambiental? Bien, es muy sencillo. El impacto ambiental es parte, obviamente hay una definición mucho más técnica que está en la DGEPA, que parte de establecer que todo lo que puede impactar de manera seria en el medio ambiente o a la salud humana implica algo que tiene que ser evaluado. Y se establecen diferentes factores y puntos. Nos platicará, yo no vengo a decirles, repito, no soy un especialista, soy un ciudadano interesado en el tema, pero más en la amistad de César. Entonces, si va a haber una participación, una evaluación de impacto ambiental, la pregunta es, ¿la normativa internacional? Olvidemos la comparativa por un momento. ¿La normativa internacional requiere cumplir estos alcances? ¿Sí o no? Ahora, esa normativa internacional ¿está reflejada en las leyes mexicanas? ¿Sí o no? Y más importante, ¿México es parte de esa normativa internacional? Y la pregunta es, ¿México se encuentra en cumplimiento o no de la normativa internacional? Les voy a decir la respuesta, no se los voy a decir. Lo siento, disculpen, tienen que comprar el libro. Les vamos a dar una semana. Ahí está el libro, yo se lo recomiendo muchísimo. Pero vamos a empezar a tener unas aproximaciones. Y le tengo el primer torito a nuestro autor. Vamos. ¿Es posible el equilibrio entre medio ambiente sano y desarrollo económico? Muy buena pregunta. Muy excelente. Vamos a empezar por ahí. Es muy buena pregunta porque va al corazón de muchos de los argumentos que rodean la discusión ambiental hoy en día. Como todos sabemos, la discusión ambiental gira en torno al concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Nos hemos acostumbrado a partir de la Declaración de Río y a partir de la visualización de lo que es el concepto ambiental o el concepto de protección ambiental vis-a-vis el desarrollo económico desde 1992, es cuando se da la Declaración de Río, gira en torno a que debe haber este equilibrio. Si ustedes recuerdan las esferas del desarrollo sostenible, pues una menciona lo económico, otra menciona lo ambiental y otro menciona lo social. Y son esferas del mismo tamaño, ¿no? Entonces, debe haber un equilibrio, sí debe haber un equilibrio, excepto que las esferas no son del mismo tamaño. Las esferas no deben ser del mismo tamaño. La esfera ambiental es más grande en la medida en la que los recursos de los que se vale el desarrollo económico para hacer son limitados. Y el desarrollo económico lo que propone es un crecimiento ilimitado. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para que ese desarrollo económico se dé? Y hoy lo estamos viendo, no tenemos agua. Digo, yo creo que aquí ya es muy difícil decir la crisis climática o el cambio climático no existe o es un discurso político. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir eso, ¿no? Porque estamos viviendo una situación en la que no hay agua. Estamos teniendo serios problemas y serias disrupciones urbanas. Una ciudad como Monterrey, creo que voy a ser conservador cuando digo que la zona metropolitana de Monterrey tendrá que entre 5 o 6 millones de habitantes. A lo mejor estoy siendo conservador. No, por ahí. Más o menos 5 o 6 millones. Imagínense una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes sin agua. Es inconcebible, es catastrófico. Digo, yo no sé por qué la gente no se ha volcado a las calles. No tarda en suceder, ¿eh? Aparte de los postulados del libro en algún momento, por menos sugerencias, es que puede suceder eso. Estamos hablando de una ruptura social debido a los problemas ambientales. Entonces, ¿puede haber un equilibrio? Sí puede haber un equilibrio, pero las esferas deben cambiar de tamaño. Esas esferas que ustedes ven en los tratados de desarrollo sostenible deben tener una esfera ambiental mucho más grande.
porque son los recursos de los que nos valemos para vivir económicamente. Entonces, yo sé, y yo mismo somos abogados de empresas y hemos desarrollado nuestras carreras asesorando precisamente al capital, si tú gustas, pero sí es importante cambiar la visión, cambiar los conceptos, cambiar los enfoques que le damos al desarrollo económico, porque no es posible desde una perspectiva de crecimiento ilimitado. Es muy importante considerar, yo tengo un hijo que es economista y dice, bueno, pues es que sí es posible un desarrollo ilimitado porque al final la tecnología va a acabar resolviendo los problemas ambientales, ¿no? Lo que pasa es que no tiene suficiente confianza en el desarrollo y en el capital. En algún momento vamos a tener algo que nos va a ayudar a que se resuelva todo esto. Y le diga, mira, yo normalmente desconfío de la ciencia económica porque parten de una premisa que nunca me acaba de gustar. Ustedes dicen que la población o la ciudadanía va a actuar de manera racional. Y eso no necesariamente es cierto. Y hay una razón para esto incluso, hay una razón de evolución. Yo no sabía esto hasta que no empecé a adentrarme en este tema de la bioética, que tenemos un gran representante de la bioética, el doctor Jorge Aguirre, que no me dejará mentir cuando les digo que existen factores en la evolución humana que hacen que las especies no actúen, sobre todo más bien la especie racional, que es el Homo sapiens, no actúe de manera racional en función de que si actúa siempre de manera racional, nunca va a poder probar sus límites. Si yo siempre me estoy cuidando de mi entorno, nunca voy a poder saber si soy apto o no, o en qué medida soy apto para evolucionar y dar el próximo brinco. Entonces, la sociedad no siempre va a actuar de manera racional. El problema es que qué es mucho y qué es tantito. ¿En qué medida yo actúo de manera irracional, pero voy a destruir absolutamente todo mi entorno? ¿Y en qué medida estoy actuando de manera irracional solamente para probar un límite más? Yo creo que en este momento hemos llegado al punto en donde hemos extendido esa búsqueda, esa actitud irracional, y estamos en la crisis en la que estamos. Nuestro sistema económico no ha ayudado. Ese es el problema. Entonces, volviendo, sí debe haber un equilibrio, pero debemos redefinir el peso que le damos a cada factor. Y el factor ambiental debe tener más peso que el factor ambiental. Bien, ahorita estaba viendo mi celular, aclaro que no era por no poner atención, sino que no quería que se me olvidara un dato. ¿Sí? Y me vino a la mente un libro que yo les recomiendo mucho, siempre y cuando no sean muy apegados a ver comentarios de ateos. Si ustedes son demasiado, se ofenden en comentarios de ateos, no lo lean. Pero si ustedes son capaces de entender un libro y una posición de un ateo, se lo recomiendo de todo corazón. Se llama Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Es un israelita ateo, interesante. Es un librazo. Homo Sapiens fue el primero, este es Homo Deus, exactamente. Cuando yo empecé con Homo Deus, fue el que se me puso primero en el camino. Y él comenta varias cosas de esto que acabas de mencionar. La primera es que dice, bueno, a ver, ¿qué parte no entendemos? El ser humano piensa o tiene la ilusión de que no pasa nada. Tarde o temprano la Tierra se acomodará. Todas las cosas llegan y van a llegar. Pero no se preocupen, estamos pensando como ser humano que van a venir unos extraterrestres, que va a venir un científico ganador del premio Nobel, que va a poner algún tipo de planta emisora de capa de ozono, esto a saber, y que entonces no va a pasar nada, que todo se va a corregir. Y lo que dices, no, a ver, no nos hagamos guajes. Esto es lo que ha pasado en la evolución del ser humano toda la vida. Cuando se da cuenta puede ser demasiado tarde, solo que antes no se daba cuenta. Y ponía un ejemplo, decía, cuando se extinguieron los mamuts, dice, no me extrañaría que cuando empezó el ser humano a tener la capacidad de cazar mamuts,
pues empezó a abusar de la cacería de mamuts. Entonces, cuando pasaban los mamuts migrando, pues mataban un mamut o dos, pero bastaba con que matara uno o dos cada vez que pasaran para que la tasa de recuperación de mamuts, que era 3 años y medio, no pudiera. Dice, yo me imagino perfectamente una imagen del abuelo hablando con el nieto y diciendo, bueno, este lugar estaba plagado de mamuts. Bueno, cuando yo era niño, la verdad es que pensábamos que el mundo era una cuestión que no se iba a tratar, aunque ya había, por los antecedentes de aquí, ya me doy cuenta que no soy, creo que estaba yo muy mal informado de niño y toda la gente a mi alrededor, porque resulta que muchas cosas, Río fue 72, ¿no? No, Río fue 92, ¿Cuál fue 72 fue Estocolmo. Estocolmo, que es el año en que yo nací, el tostón, tiene 50 años y estos temas ya estaban en la agenda internacional y no lo vimos venir. El problema es que pues hoy estamos donde estamos y coincido contigo, César, muy difícil el balance entre desarrollo económico y bueno, me parece que el libro es sin lugar a dudas una obra que te encamina a reflexionar positivamente en esos temas y qué estamos haciendo como ser humano y como especie dominante. Vaya, pareciera en algún grado que el cáncer que vive la Tierra somos nosotros. Pregunta para el autor. Digo, de las ideas que están comentando, entonces, ¿el derecho es la respuesta, es la solución? Digo, tenemos 50 años con estos temas en la agenda, con tratados internacionales, tenemos una crisis actual, digo, en esta zona, pero ¿es la solución o es otro tipo de cuestión ética de los ciudadanos la que debe de prevalecer? Es una herramienta. Mira, me gusta mucho que Jorge haya comentado el título del libro, porque sí, efectivamente es sugestivo. Y voy a redondear respondiendo a su pregunta. Evaluación del impacto ambiental, una herramienta para la transparencia y la participación pública. El derecho es la solución, es una solución, como es la solución a muchas cosas. Pero tenemos que creer en él. Tenemos que tener un contrato social, primero, que indique que el derecho es el camino para vivir en orden. Si no tenemos esa cohesión, ese contrato social, si no tenemos ese acuerdo previo, implícito como sociedad, que nos vamos a regir por unas letras que vamos a escribir ahí y que vamos a poner a unas personas de nuestra comunidad a administrarnos, si no creemos en eso, no va a funcionar. Y de ahí el interés por la participación, la transparencia y la participación. O sea, de alguna forma es democratizar las decisiones, todas las decisiones. ¿Por qué me centro en lo ambiental? Bueno, pues es la materia que manejo. ¿Por qué la evaluación del impacto ambiental? Que es una herramienta, entre otras, porque provee un foro inmejorable para que se dé esa participación. Solo que no lo estamos usando. Aquí habrá abogados ambientalistas, ¿no? Que ven evaluación del impacto ambiental, pues es un trámite. Digo, cuando yo empecé también a practicar la materia ambiental, dicho sea de paso, yo llegué tarde al derecho ambiental, yo tuve una formación también corporativa, también fui discípulo de Milton Friedman y pensé que el libre comercio era la solución a todos los problemas del mundo. Y luego ya pues me cambié de bando, ¿no? Pero porque estoy viendo precisamente cuáles son todos los efectos de un crecimiento desmedido y de una actividad económica a ultranza, desmedida, que solamente tiene como fin hacer dinero y crecer y desperdiciar y distorsionar lo que debe ser una vida social adecuada y armónica con el medio ambiente. Pensemos en un nuevo contrato social, siguiendo con la misma pregunta. Pensemos en un concepto de ciudadanía ambiental. A ver qué les parece. Ciudadanía ambiental. Digo, porque cuando hablamos de ciudadanía pensamos en el aspecto social, en la ciudad, en el estado, en el país. Somos ciudadanos, pero nunca pensamos en el ambiente. Pensamos siempre en el ambiente con esta otredad, ¿no? O sea, soy yo y es el ambiente. Yo tengo que proteger el ambiente, me rodea y todo, pero es otra cosa. Yo soy un, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y yo soy el centro de todas las cosas y yo tengo que sojuzgar y tengo que dominar y tengo que hacer todo esto. Pero
la verdad es que, ¿qué nos hace pensar que como especie somos diferentes? Digo, aparte de la racionalidad, que dicho sea de paso, en la Biblia mencionaste el tema de la religión. En la Biblia yo entiendo que el raciocinio es la ciencia del bien y del mal. Es el pecado original, ¿no? Bueno. Ay, y vamos. A lo mejor ya aventé algo muy polémico, pero volvemos a lo mismo. La racionalidad como ciencia del bien y del mal. La racionalidad como posibilidad de decidir qué es lo que finalmente nos da nuestra dignidad, que es otro de los temas que abordo en el libro, como vector de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo racional, la posibilidad de decidir, la posibilidad, es lo que nos hace necesitar ser libres para poder tomar estas decisiones. Y necesitamos crear instituciones que nos ayuden a ser libres para decidir. Ergo, esta racionalidad, esta posibilidad volitiva es la que nos da una dignidad. Pero en la Biblia eso es el pecado original. Entonces, déjame, le pongo un poco de sal y pimienta. A ver. Les voy a pedir a todos por un momento que hagamos a un lado nuestra fe. Por favor, hagamos a un lado nuestra fe. Vamos a hablar de la Biblia como un texto 100% humano. Por favor. Hasta ahí tenemos un acuerdo. No estoy metiéndome con sus creencias. La Biblia es el primer gran ejemplo de filosofía, de las primeras y las principales preguntas de origen de la filosofía y la respuesta del gran primer dilema ético del ser humano. A ver, vamos a ver. De acuerdo. Las preguntas que dan origen a la filosofía según los griegos son 3. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Abran el Génesis y vean los primeros 2 versículos. En un principio Dios hizo el universo y las estrellas y síganle para adelante. ¿Cuántos años, siglos, décadas de reflexión tuvo el ser humano de esa etapa de la historia, mucho antes de los griegos, para poder entender su entorno y poder determinar qué fue primero, porque está bastante preciso, qué fue después y qué fue después? Entonces, las 3 preguntas filosóficas, ahí están. Pero viene el dilema ético. De acuerdo. Y el dilema ético es, usted dice, ok, soy un ser, el autor, vamos a llamarle humano de la Biblia para los efectos de lo que estamos comentando aquí. Soy un ser que pienso, soy un ser que tengo la imagen y semejanza de Dios. ¿Puedo matar a otro ser vivo? ¿Puedo comer las plantas? Y entonces la Biblia dice, sí, lo puedes hacer. Encuentra una justificación a sí mismo de que el entorno ambiental, que no se le llama así, está a tu disposición y puedes usarlo porque Dios te dio la gracia de ser el ser dominante e inteligente en la tierra. No quiero entrar a un tema teológico, pero lo que estamos viendo es que este tema lleva en la agenda ética del ser humano, sí, claro, 7,000 años. Claro. Bueno, yo quisiera comentar cómo entender a la parte racional disasociada de la parte ética y el valor del ser humano. Porque al final de cuentas, cuando ves que el gobierno, que es el que tiene que procurar que se sigan las leyes, es el primero que viola, ¿sí?, las manifestaciones de impacto ambiental en el Tren Maya, la verdad, voy a poner ejemplos, ¿no? Y todo en favor de un tema biológico, más que racional como tal. Entonces, esa parte que tiene que ver con la racionalidad objetiva, parte objetiva, disasociada de la ética, es lo que nos tiene como tiene. Porque al final de cuentas todos sabemos que los temas ambientales son problemas globales. ¿Sí? Y de nada sirve que nosotros hagamos las cosas bien si el vecino está haciendo las cosas mal, como que no está contaminando el río o la cuesta, etc. Y eso tiene que ver con la parte ética. Ese es el problema, que cuando contamina Cadereyta no se queda solo en Monterrey. Sí, claro. Se va para todos lados. Para todos lados. Pero antes de que, porque yo no vengo a contestar preguntas
César, que vengo más bien a darle todas, a hacerles más preguntas. Jaime, te voy a contestar un punto de esto de la obra, ¿ok? Y, a ver, México es la economía 13 del mundo, 13, 14, 15, ¿ok? Bueno, es el país 51 de los 140, sí, de los 180 países evaluados en cuanto al índice de desempeño ambiental. Estamos totalmente fuera de parametría entre nuestra capacidad económica y nuestra capacidad de gestión ambiental. O dato completamente. Y eso, ojo, todavía no hemos entrado a muchos temas y voy a seguir hablando un poco más de temas y de preguntas. El libro, como les dije, empieza por dar una introducción de qué implica el impacto ambiental y cómo fue analizado en los principios de los acuerdos internacionales. Y luego abunda y se va hacia la normativa de origen, pero en forma muy interesante se va a lo que llamamos los derechos humanos de tercera generación. A quienes son abogados de cierta edad, hay muchos aquí que ya crecieron con el concepto de derechos humanos, muchos de aquí crecimos con el concepto de garantías individuales, y que en el año 2011 se les ocurre modificar la Constitución para que el artículo primero le va a decir que los seres humanos, bueno, no los seres humanos, sino los ciudadanos, las personas en el territorio nacional, gozan de las garantías individuales que protege y reconoce esta Constitución. Y en lugar de eso dice los derechos humanos que otorga esta Constitución y los tratados internacionales de todos los instrumentos dentro de México. Quiero que sepan que los que tardamos en entender lo que estaba ocurriendo, que fuimos prácticamente todos los mexicanos, pensábamos que simplemente al principio parecía como que nada más estaba cambiando el concepto garantía individual por derechos humanos. Pero no es así de sencillo. Es una evolución y que sea una evolución en donde los derechos humanos evolucionan de manera independiente de un texto rígido que es una Constitución, aunque la Constitución mexicana hemos demostrado que es sumamente flexible con sus quién sabe cuántas, casi 500 o no sé cuántas modificaciones a lo largo de 100 años. Entonces, el libro también entra a ese análisis histórico, a esa comprensión del derecho ambiental, de cómo fue evolucionando a nivel internacional, pero dedica un análisis a entender que estamos en presencia de los derechos humanos de tercera generación, que son el derecho a un medio ambiente sano. Medio ambiente sano implica medio ambiente, salud, son dos conceptos, ¿no? O sea, pareciera que es un solo concepto, pues son dos, y es punto que, bueno, quiero que sepan que con una sencillez, porque yo creo que este libro tiene la gran ventaja que lo puede leer una persona no jurista, y me parece que entendería, si no todo, casi todo. Esa fue la intención, porque es un trabajo, platicábamos hace unos días, es un trabajo que inicia como un trabajo académico, pero luego cambié la intención para hacerlo más amplio, porque si voy a hablar de participación, si vamos a hablar de esta democratización en la toma de decisiones, es importante que llegue a todo mundo. Y tú sabes que a veces el lenguaje jurídico, toda esta jerga, pues no es accesible, excepto para quienes estamos iniciados en todo esto, ¿no? Entonces, yo quise hacer un trabajo que, sin quitarle el contenido jurídico, sin quitarle un rigor académico, porque he querido fundamentar todo lo que estoy diciendo, sea accesible a todo el mundo, ¿no? Sea accesible a cualquier persona que tenga un interés en conocer. Incluso, pues, hago unas sugerencias para saber más. Las notas al pie están distribuidas de manera que pues, puede uno consultar más allá aquellos temas que no conozca, que no llegue a comprender. De por sí, el derecho ambiental es complicado porque es muy técnico. Hay muchos abogados que no les gusta la materia ambiental. Yo le digo a compañeros que tengo un gran ambientalista enfrente, llegamos al derecho ambiental por casualidad, pero difícilmente un estudiante en sus primeros años o en sus primeros semestres de carrera puede decir, yo me voy a dedicar al derecho ambiental, porque siempre hay otra idea. Hay muchos que sí, ahora creo que hay más, pero al menos en mis tiempos, no, para empezar, no existía, yo creo, como disciplina autónoma, apenas empezaba a hablarse de un derecho ambiental, pero no como tal. Entonces, hay una situación muy importante en cuanto a simplificar las cosas, porque esa es otra
es otro de los temas que trato, el acceso a la información. Cuando estoy hablando de información, ¿cómo debe llegarme esa información para que pueda tomar las decisiones? Si es una información que no entiendo, pues es lo mismo, es una opacidad disfrazada de otra cosa. Entonces, esa fue la razón, y qué bueno que lo mencionas, porque el libro sí tiene ese diseño, y es un diseño adrede, o sea, cambia, sin diluir mucho, pero cambia de un trabajo eminentemente académico a un trabajo para que se pueda entender por todo el mundo. Quiero confesarles a ustedes que leí un libro para tontos, y no fue este, evidentemente. Le platicaba a César que quería entender un poco más del sistema jurídico de Estados Unidos. Encontré un libro de este tamaño, que era La Constitución de los Estados Unidos para tontos. Ya saben, los Perfect Dummies, ¿no? Bueno, qué bueno que era para tontos, porque con mi preparación de abogado mexicano, les puedo decir que me costó trabajo entender muchas cosas. O sea, no estaba tan para tontos, en mi opinión. Tal vez si tú eres un ciudadano de Estados Unidos y creciste con la cultura, tal vez lo entiendas mucho mejor, pero para mí fue un gran reto. Y creo que en este caso, regresando a la obra, este no es un libro para tontos, es un libro que puede leer cualquier persona inteligente, realmente. Y cualquier persona que le interese el tema, yo no tengo la menor duda. Y sobre todo, algo que me gustó, César, y que yo te felicito, es que en una forma muy sencilla te da la oportunidad de entender que si quieres profundizar en ciertos temas, te dice a dónde ir. Que eso es algo que se me hizo formidable. Les voy a platicar un poco más de cuestiones entre esto. Entonces, si tiene que existir una consulta, si tiene que tener esa consulta transparencia, que me gustaría, si ustedes quieren saber qué implica una transparencia, qué implica tener acceso a la información en forma oportuna, que la pueda consultar y hacer, les puedo adelantar, porque no les quiero decir las conclusiones, creo que lo tienen que leer, por si les puedo adelantar que el libro abunda en una forma que dan ganas de llorar, a lo que estaba diciendo Jaime, en el sentido de que te dice todo lo que se tiene que hacer para una consulta y qué tanto acceso se tiene a la información como ciudadano y cómo se participa, y la opacidad es la regla. O sea, con eso podemos entender. No quiere decir que no existan caminos. Hoy día existen caminos para participar. Se requiere no ser un perfect dummy, o sea, se requiere entender muy bien lo que se hace. Entonces, prácticamente una consulta de un proyecto, el que se te va a oponer es alguien con mucho interés, o los grupos sociales que muchas veces tienen líderes con intereses particulares. Entonces, esos temas son algo que hace llevar a una siguiente pregunta. Hace rato comentaba César de esas personas que hace 20, 30, 40 años querían dedicarse al derecho ambiental, pues la gente decía, qué bárbaro este güey. En lugar de estar pensando en sembrar arbolitos. Abrazar los árboles. Abrazar los árboles. Qué bárbaro. Se tira al blanco. Cuando yo era niño, y lo voy a decir con una vergüenza, la gente agarraba un rifle de diábolos y decía, me voy a ir a matar pajaritos. Y lo único que hacían era salir y dispararle a los pajaritos porque era una ave pequeña que tenía movimiento. Entonces era un disparo divertido para la gente. O sea, es una tristeza, pero eso era la conciencia ambiental. O sea, ninguna. Así de fácil, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existe equilibrio entre esta transparencia, entre el hacer un buen sistema de consultas, una democratización de las decisiones ambientales, y la seguridad jurídica de las inversiones? Muy buena pregunta también. Buena pregunta. Sí, claro. Sí, no, es una pregunta excelente, porque ¿qué sucede? Cuando yo soy una empresa, mira, yo recuerdo un caso, ese es el primer caso que se presentó en México de una demanda en contra del gobierno basado en el capítulo 11 del Acuerdo de Libre Comercio. Lo mencionan en el libro. Sí, nos tocó participar en ese caso, y con el doctor mi tocayo, participaron. Es el caso de Metal Class, lo menciono porque pues, es un caso bastante público. Fue el primero que se presentó esta demanda arbitral ante el CIADI, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas Deportivas de Inversión.
Siempre hay estos nombres enormes. Yo por eso la Lejepa, la Lejepejigla, digo, los ambientalistas tienen todos. Por eso siempre los reducimos y a veces me da vergüenza porque se me olvida. Lejepejil, yo no me acuerdo qué quiere decir, pero es lo de los residuos. Entonces, Y dicho sea de paso en la obra, muchos de estos conceptos los manejan sus nombres largos para que no te pierdas a qué conceptos se está refiriendo. Es correcto. Entonces, en este caso, había un tema de un confinamiento de residuos peligrosos que pretendía hacerse, si mal no recuerdo, en un poblado de nombre Guadalcázar, o sea, sí. Entonces, era una situación en donde la empresa, pues obviamente tenía un interés en hacer su confinamiento, cumplió con todas las normas. Ahí voy a hablar en favor de la empresa, en atención precisamente al interés, a la seguridad jurídica, hablando de este equilibrio. La empresa cumplió con todas sus autorizaciones. La empresa vino por invitación del gobierno mexicano, porque faltaban confinamientos. En aquel tiempo solamente había uno. Ahora ya hay más, pero en aquel tiempo solamente había uno que se extermina. Bueno, vinieron a invitación del gobierno mexicano, cumplieron con todos sus permisos, se adecuaron. En aquel tiempo no existía el reglamento en materia de residuos peligrosos de la LGPG, sino que era parte. Más bien no existía ni la LGPG. Era solamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Y tenía un reglamento en materia de manejo de residuos peligrosos. No les quiero hacer la historia muy larga, pero a la empresa, de pronto, la población dijo, pues es que no queremos aquí, hazlo en casa de mi vecino, pero en mi casa yo no quiero este confinamiento, porque van a tirar todo tipo de basura aquí. No obstante que se requería en México un otro confinamiento. De hecho, se siguen requiriendo más confinamientos, por supuesto, porque seguimos contaminando mucho con residuos peligrosos. Llegan al alcalde, porque pues, la gente no sabe del gobierno federal y del gobierno del estado, y va con el alcalde, que era de su gente y todo, y dicen, oye, no queremos este confinamiento, y el alcalde les niega. Más bien no les niega, no habían solicitado un permiso de construcción, y en eso se basó el alcalde para clausurar el confinamiento. No tienen permiso de construcción municipal, y entonces pues, se acabó el confinamiento. En lo que deciden qué hacer, se amparan, impugnan, traen a los abogados, vienen de Estados Unidos, de México, de todas partes. Pues sí, nada más que el poder es el poder. Entonces ya está involucrado también el gobierno del Estado. Y luego encontraron la forma de hacer una declaratoria de área natural protegida y pues peor. Pasaba el tiempo de manera que la empresa ya no pudo hacer más en México y demanda ante el CIADI al gobierno de México, no del estado ni del municipio, sino de México. Conforme al tratado, las decisiones de cualquiera de tus niveles de gobierno van a dar al gobierno de México. Yo como inversionista no quiero saber cuáles son las divisiones. Yo no quiero que me digas, no es mi competencia. Yo voy a demandar al gobierno de México y ese es su privilegio, era su derecho, conforme al artículo 11, del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, demandan al gobierno mexicano. Otra vez, para no hacer la historia larga, ganan, finalmente. Entonces, hubo una seguridad jurídica, existían los instrumentos, pero no hay un equilibrio, porque finalmente perdieron su inversión. Y la cantidad que les fue indemnizada pues no alcanzó para cubrir finalmente todo lo que perdieron toda su empresa. En México era una empresa americana, en México y en Estados Unidos. Tuvieron que cerrar. Pues sí hubo una seguridad jurídica, pero no hubo este equilibrio. En este caso estamos hablando de un desequilibrio. Aquí la esfera ambiental fue demasiado grande vis-a-vis la esfera del desarrollo económico, porque hubieran proveído empleos, hubieran prohibido una seguridad y un lugar a donde llevar todos los residuos peligrosos que se están generando, incluso hoy, día con día, y que no sabemos a dónde van, porque he de decirles
que la Autoridad Ambiental Federal no sabe a dónde va la gran mayoría de los residuos peligrosos que se generan en el país. Lo que hace un dilema ético de qué tanto cumplimiento normativo compliance tiene una empresa de verdaderamente saber, no solamente que se está quedando con contratar a alguien, sino que sabe a dónde terminan llegando sus residuos peligrosos, independientemente del deber legal de hacerlo. Correcto. Pero no es tema, porque es un gasto. No, pues es que los costos están enormes y entonces yo voy a contratar a este recolector que se va a hacer responsable. Digo, finalmente hay una corresponsabilidad. Ahí es from cradle to grave, ¿no? Pero no, pues yo contrato a este recolector y me dice que lo voy a llevar a Mina o me dice que lo voy a llevar al otro continente y yo confío. Y la verdad es que no hay seguimientos. Entonces, es un verdadero desorden. Sabemos más dónde va con los sistemas que tiene aduanas, ¿no? Para controlar el comercio internacional. Esto también lo sé porque en otra vida fui abogado especialista en Comercio internacional. Saben a dónde va cada pluma de esas BIC, pero no saben a dónde van a dar miles de toneladas de residuos peligrosos que nos están envenenando. Miren esto que nos estamos tomando. Pues ahora yo me lo tomo con fe, ¿no? Ahora sí, pero sabrá Dios que lo estamos tomando. No, La verdad, ¿y entonces, cuánto? Esto es una botella de 330 mililitros. Sí. ¿Cuánto daño ecológico genera La botella. la creación de la botella, la transportación, todo para 330 mililitros? Sé que hay datos, algunos serán exagerados, no los voy a decir porque no lo sé. Pero te los voy a decir. Ahora, pues, aquí está. En México se generan al año alrededor de 42 millones de residuos sólidos urbanos. De toneladas, perdón. 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos compuestos de este ligero envase de té, entre otras cosas. 48 millones de toneladas. Estamos hablando de más o menos que es 115,000 toneladas por día, más o menos. Una cantidad enorme, ¿no? La generación en una ciudad de alto consumo como Monterrey, por ejemplo, es de 2 kilos de residuos diarios. Cerca de 2 kilos de residuos sólidos. Desperdiciamos o generamos basura al son de 2 kilos cada habitante. Bueno, ¿cuánto se recicla de todo eso? En México y en el mundo es una cantidad muy similar. Porque luego ves a Bonafont, es que es reciclable y nosotros reciclamos y somos una empresa verde y luego le ponen la hojita. No, porque reciclamos. Solamente el 9%. Solamente el 9% a nivel mundial. Por eso luego salen las tortugas. No, a ver si, digo, perdón, voy a decir algo, voy a tratar de decirlo de una forma sutil, pero así como tenemos una seguridad social idéntica a la de Dinamarca, me gustaría que tuviéramos la capacidad de Noruega de importar basura, porque ya no les da para reciclar en su producción, su capacidad productiva ecológica, ¿no? Sí. Interesante que menciones a Dinamarca, porque Dinamarca es uno de los países que tiene mejor desempeño ambiental año con año. Está en los primeros lugares siempre. ¿Qué pasa en Dinamarca? En Dinamarca la gente participa, la ciudadanía participa en las decisiones ambientales. Y les voy a decir a qué nivel. A nivel de qué debe contener la manifestación de impacto ambiental. Como ustedes saben, la manifestación de impacto ambiental es el documento en donde se dice qué voy a hacer, ¿no? O sea, y cuáles son las medidas que voy a tomar para evitar al máximo el impacto que pueda producir mi actividad o mi obra, y si hay alguna alternativa y por qué la mía es la mejor y cuál es el impacto económico que va a tener, que normalmente va a ser favorable, pero yo decido yo tengo un lineamiento que me da la ley, que me dan las guías que publica la Semarnat, pero finalmente, pues yo decido qué voy a poner, soy dueño de mi proyecto. Bueno, en Dinamarca, la ciudadanía participa desde el diseño de la manifestación. Es una manifestación cada vez. Y nosotros como ciudadanos en Dinamarca, bueno, yo no quisiera hacer, pero no, vamos a decidir cómo va a estar compuesta la manifestación de impacto ambiental. Que es muy importante porque ¿qué es el medio ambiente finalmente? ¿No? O sea, ¿qué voy a impactar? Cuando voy a impactar al ambiente, ¿qué voy a impactar? Voy
voy a impactar los elementos que están en el medio ambiente. No, es que el ambiente es algo mayor a la suma de sus partes, finalmente, y esto es muy importante asumirlo. Tenemos las especies, los elementos que integran el ambiente, el ecosistema, pero también tenemos las relaciones que se dan entre todos estos elementos, las dinámicas que se producen. Todo esto es lo que representa el ambiente, no solamente los elementos que lo integran. Y estas relaciones son incluso más importantes, porque en el momento en donde se rompe ese equilibrio, es donde tenemos un colapso de un ecosistema, sin que necesariamente impactemos a un elemento como tal. Entonces, de nada me sirve decir, pues es que yo voy a respetar los vertidos o las descargas al agua, o voy a controlar estas descargas, voy a poner filtros, voy a poner lo que tenga que poner para que no se contamine, si lo que estoy haciendo es usando demasiada agua que luego se va a descargar, porque eso va a provocar otros desequilibrios que ya no importa si estoy contaminando el agua o no, me la estoy acabando, que es en cierta forma lo que está pasando aquí. Entonces, en un país como Dinamarca, este es el nivel de participación y lo realizan, la gente sale a participar. Si yo pregunto y me incluyo, ¿cuántos aquí han participado en una consulta, en un procedimiento de evaluación del impacto ambiental? ¿Cuántos no han participado? Pues yo soy, Me ha tocado verlos pasar. no, yo también, digo, porque uno los ve y ve las mías y luego te peleas con el gobierno y todo, pero participar cuando algo nos afecta o estar en la posición de participar, no, y yo digo como ciudadano. Y lo platicábamos también, César, que lamentablemente además en México es un país que tenemos pocos actores preponderantes, o sea, a ver, ojo, más bien, tenemos pocos actores y los pocos que tenemos son preponderantes en torno a los temas que tienen que ver con ambiental. Entonces, si surge un problema de una noticia de, miren, aquí hay un daño ambiental, pues, bueno, voy a poner duro, va y supervisa a un par de actores ambientales preponderantes, que son los que cuidan además de cumplir. Dice, ya revisé el 80%, pues cuatro, hombre, que son los que todos conocemos y son los que cumplen, y vas y le cargas la mano a esos cuatro, porque, ¿cómo? Y para que vean que soy bien duro y todo. Me tocó una vez tener una experiencia y la compartía con César. Tengo que ser muy prudente porque no debo decir nombres, pero me tocó que hubo una vez un diputado que estaba en contra de una industria, diciendo que era una industria que contaminaba y todo eso. Resultó que me habló el cliente y le dije, bueno, vamos a hablar con el diputado, o sea, ¿qué podemos hacer? Vamos hablando con él y vamos a explicarle la realidad de lo que no está viendo. Entonces, llegamos y le dijimos, mira, tú no lo sabes, pero en América Latina solamente hay 2 países que hacen el proceso de reciclaje que tú estás queriendo impedir en México. Y todos los países donde no hay proceso de reciclaje darían lo que fuera porque se reciclara en su país, porque eso hace que en lugar de que la basura esté tirada en los ríos, la basura tiene un valor que hace que se lleve a una recicladora y que hace que eso se vuelva totalmente manejable y amigable con el medio ambiente. Después de darle toda la información, toda la evidencia, el tema quedó, afortunadamente, en esa ocasión, quedó sepultado, en mi opinión, justificadamente, no porque haya yo tenido alguna participación en el asunto. Y precisamente confirma lo que está diciendo César, y tiene mucho que ver precisamente con lo que hemos estado comentando, de que esa participación no basta con que exista acceso a la información, sino que tiene que ser efectiva. ¿Qué implica una participación efectiva? No se los voy a decir. Compren el libro. Una pregunta. Hablamos del derecho como una herramienta para tratar de atacar este tipo de crisis o de problemática. Si hablamos de la cultura de los daneses, manejábamos un aspecto del egocentrismo del ser humano en este sentido. Y usted tocó el tema relacionado a un nuevo contrato social. ¿Qué tanto pudiera ser un pilar el pensar, sin hablar del deslinde de responsabilidades de nosotros, entender que tal vez no sea un nuevo contrato social, sino nuevos contratantes, hablando específicamente de nuevas generaciones, porque hablamos de una agenda que tiene 50 años de pendientes y no sé, quizá pudiera ser atacar más el tema educativo, generar una cultura danesa,
sembrar la ideología de la homeostasis ecológica en nuestros hijos, estar yendo más allá de lo que pudiéramos tratar de resolver nosotros y vernos como el problema y entender que quizá las nuevas generaciones son la respuesta, porque tenemos 50 años, donde no 7,000 años tratando de resolver esos aspectos. Quizá no es un nuevo contrato, sería enfocarnos, ¿no?, un poco más en los nuevos contratantes, una cultura más. Correcto, correcto. A ver, hace un momento hablé de ciudadanía ambiental y hablé de esta separación, esta otredad que se da. Nuestro sistema económico no ayuda a llegar a esta conciencia. Hablaba también de este tema, sin querer ofender y sin meterme al tema religioso, pero es una situación también de autopercepción. ¿Qué somos respecto de nuestro ambiente? Y lo vemos allá, como nos vemos separados y realmente donde estamos, ¿no? Porque pues, lo que nos ayuda a sobrevivir en nuestro ambiente es precisamente que somos seres gregarios, que somos seres políticos, que nos unimos en sociedades, porque no tenemos uñas, no tenemos dientes, no tenemos cómo correrlo. Lo único que tenemos es al otro y nuestro raciocinio. Otra vez, yo a veces tengo sospechas del tema del raciocinio, porque nos ha llevado a lugares medio raros, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, es que somos un ser racional, para empezar, ¿qué nos hace pensar que no vamos a sufrir el mismo destino que el 99.9 de todas las especies que jamás han existido, que ya se extinguieron? ¿Por qué pensamos que el Homo sapiens va a vivir para siempre como especie? Eso es lo que pensamos. ¿Y qué extinguieron a los mayas? Los mayas se extinguieron por daño ambiental. Correcto. Así es. Entonces, el tema es este. Somos el ambiente. No es otra cosa. Somos parte de. Si acaso, somos su parte consciente. Pero eso no es un privilegio. Eso es una responsabilidad enorme. Enorme. ¿Cómo llegamos a esa... ¿Cómo llegamos a aceptar esa conclusión que es ineludible? Yo empezaría por ver nuestros errores. Sí, perdón. Yo tengo una pregunta. Yo también es así esa parte, ¿no? Que toda la economía de Schumpeter y neoschumpeterianos marcaban al medio ambiente como un agente sin cambios, ¿no? Lo veían como algo constante que no iba a cambiar y que no se nos iba a acabar el petróleo, que no se nos iba a acabar el agua y demás. Pero luego ahorita con economías circulares y demás, y hablando ahorita de lo que platicábamos del antropocentrismo, ya existen países como Perú, Argentina, que han optado por tener o tutelar derechos que le llaman, si mal no recuerdo en Argentina, a las personas no humanas. ¿Vamos hacia allá? Debemos ir hacia allá. De hecho, la constitución que es la de Ecuador, contempla los derechos del ambiente. Sí. Pachamama, ¿no? El derecho. Y así lo ponen, tal cual, en la constitución. Creo que hay otra, lo menciono en el libro. En Más que Perú ya se me ya hay olvidó un lo par que de escribí. sentencias al respecto. No, hay por lo menos dos constituciones. Ecuador lo hizo cuando yo estaba estudiando Derecho Constitucional, era la gran novedad. Eso fue hace pocos años. Y nosotros seguimos diciendo que el hombre tiene el derecho a ser al medio ambiente limpio y sano y a la salud. O sea, no es que me importe el medio ambiente, es que yo tengo derecho a, ¿no? En esa parte Sí. me sirvo del medio ambiente. Ahí empezamos. Yo tengo derecho, a un... Está aquí. Ah, ya, claro. No suena de tan fácil. Y luego que derecho a quieran. un medio ambiente sano. ¿Cuál es el contenido del derecho a un medio ambiente sano? Cuando yo digo, o cuando decimos que tenemos derecho a un medio ambiente sano, ¿qué estamos diciendo realmente? Uh-huh. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esta cosa tiene que estar sana Para mí. Y en el fondo, si la cosa está sana y más estar sano, se cumple. Está bien. El fin está cumplido. No necesariamente, hermano. Se lo dejo como pregunta. Aquí lo dicen más claro. Yo mejor se los dejo de tarea. Sí, yo también. Yo también. La siguiente sesión va a ser con examen. Es correcto. A ver, no quiero que se me vayan algunos detalles. Nada más,
Pero vamos a ponerle un poco más de sal y pimienta. ¿Quieren que le pongamos un poco más de sal y pimienta? Eso. Oye, acabamos de hablar de la seguridad jurídica, el acceso a la información, la transparencia, la democratización en la toma de decisiones ambientales, etcétera. Siempre no hay nada confidencial ahí detrás. ¿Con qué límites? Porque yo lo único que entiendo es, regresando un poco a lo que decía Miguel, es que la constante del ser humano es el cambio, no es lo estático. Entonces queda claro que el cambio es lo que permanece, no al revés. Pero a ver, si vamos a agarrar ese acordeón de ampliar, ¿se va a ampliar ilimitadamente? O sea, una transparencia preciosa sería, pues quiero ver todos los planos, todos los procesos de Laguna Verde, ¿no? O sea, ¿por qué no? Incluido de los yaquis, ¿no? Con la consulta indígena. Bueno, pero a ver, Fue o sea, el acueducto de me declaro, Independencia. Ajá. yo me declaro que yo soy un nono. Alguien de ustedes probablemente se va a identificar conmigo y sabiendo de aquí van a decir, yo también soy un nono. Bien. No soy indígena. No soy mujer. No estoy embarazada. No soy LGTTT. No soy Mini. No soy simplemente un baboso que pago impuestos, Un privilegiado. conservador, fifí, retrógrada, enemigo del Estado. O sea, soy simplemente todo lo opuesto a eso. Entonces, la pregunta muchas veces es cuando llega uno a entender todas esas pequeñas minorías, ¿en dónde estoy yo dentro de esas minorías? Bueno, creo que en este mundo ambiental, creo que aquí sí soy. Sí. Pero todo lo demás soy uno. Mira, es muy sencillo. Volvemos a los equilibrios. Volvemos a los equilibrios. El ejemplo es magnífico. Una planta nuclear. Yo revelo todos los mecanismos de la planta nuclear y lo que estoy haciendo es que estoy abriendo un flanco al terrorismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es revelar aquello que va a impactar. ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué puede impactar? Pues pueden impactar los residuos, pueden impactar las temperaturas, pueden impactar la misma obra, pueden impactar una serie de cosas que yo puedo y debo revelar sin que necesariamente revele todo absolutamente que me puede poner en más riesgo. Y esto es algo que se contempla, por ejemplo, en el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú precisamente sobre acceso a la información y participación en las Américas, ¿no? que es un acuerdo muy novedoso, ya está en vigor en México y establece estas limitantes por cuestión de seguridad nacional. Yo puedo negarme a dar cierta información cuando el revelar esa información haga más daño que el posible impacto que estoy tratando de que la gente sepa, ¿no? Para que participe. Entonces, sí es posible, sí se llega a ese equilibrio cuando haces más daño. El decretazo justifica la opacidad. No, ya quedó resuelto. No more questions, Your Honor. Es que acaba de suceder, acaban de darle una suspensión a pobladores, creo que fueron de Playa del Carmen, no conozco el caso exactamente, pero esta suspensión que acaban de hacer pública hace poco, en razón de que el decretazo, pues no es algo serio. Finalmente no es algo que deba considerarse, no se consideró y se le concedió la suspensión definitiva a los quejosos porque no se manejó la manifestación de impacto ambiental o la autorización en materia de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya. Perdón, fue un desliz. O sea, pero como anillo al dedo. Hay otra, yo añadiría otro concepto que creo que lo vamos a ver en el fondo, que es algo que acaba de resolver la Corte hace un par de meses. Es un caso que tuvo que ver con la ampliación del puerto de Veracruz y cómo afectaba al sistema arrecifal veracruzano. Lo que trataron de hacer los promoventes de ese proyecto, como muchos megaproyectos, es fraccionar el proyecto con Tren Maya en parte, ¿no?
Y asimismo fraccionaron las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, ¿qué dijo la Corte? No puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque los impactos acumulativos no los puedes apreciar adecuadamente, a menos que tengas una gran manifestación ambiental por todo el proyecto. Porque la naturaleza no está en etapas, hay un continuum. Es como ese continuum entre los ciudadanos y el medio ambiente. ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? No, es que somos lo mismo. Esto es el medio ambiente. Si tú vas a evaluar el impacto de un gran proyecto en un cierto lugar, tienes que considerar todo el proyecto, dijo la Corte. Creo que esto es algo que se va a analizar también en ese amparo o amparos que se están resolviendo a propósito del Tren Maya, porque también se hicieron manifestaciones de impacto ambiental separadas, y eso no debe ser. Bueno, esperemos que de algo tan desastroso ambientalmente pueda surgir algo jurídicamente que encamine otras cosas para bien, porque no le veo otra. Coincido, qué interesante, no lo había visto con esa expectativa, bueno, desde el punto de vista legal. Eso no está contenido aquí porque salió antes, ¿no? Pero tal vez en otra edición es muy interesante y es parte de lo mismo. Bueno, podrías escribir un artículo que se publique en La Barra, con la revista La Barra, yo creo que la encargo, o la revista Nuevo León, por favor. Claro. No estaría nada mal. Quiero darles un poco más de información sin darles respuesta. Bien, ya platicamos de Estocolmo. A lo largo de aquí se comenta Río, se comenta Arus, que no se ha comentado aquí, y evolución que llega a lo máximo que puedo llamar que es Escazú, sobre el trinomio que viene a ser como una parte de uno de los órganos vitales de este libro, que es el trinomio, que es acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. Si se dan cuenta, de nada va a servir los primeros dos si no hay acceso a la justicia. Y lo que estamos enfrentando en torno al Tren Maya es, lamentablemente, es una falta de acceso a la justicia. Cualquiera me diría, oye, ahí están los amparos, ahí están las suspensiones. No, a ver, ya está hecho el daño ecológico. El daño ecológico ya existe y eso llegó demasiado tarde. Eso no da un acceso a la justicia efectiva. Como dato importante del libro, no les voy a dar todo, toca un tema muy interesante, César, sobre la aplicabilidad de Escazú como acuerdo internacional antes de su inicio de su vigencia, fundado en los criterios y en casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia. No tiene desperdicio el tema, simplemente se los dejo como una tarea. ¿Verdad, César? Sí, no, que es parte, hablando en sentido más amplio, es parte de esta nueva hermenéutica hablando específicamente de normas o leyes o reglas para la protección de los derechos humanos que deben ser conformes a lo que llamamos interpretación conforme. Y ahí la Corte empieza a tener, y se está observando en particular en las sentencias de corte ambiental. ¿Por qué? Porque en el caso de este que acabas de mencionar, de la aplicación del convenio o el acuerdo de Escazú, que todavía no entraba en vigor, sin embargo, y eso creo que fue el caso de Acueducto de Independencia, se aplicó el acuerdo como una forma de hacer efectivo el derecho humano a un medio ambiente sano, que sí está contenido en la Constitución, artículo 4/5. Entonces, ahí estamos hablando de una situación en donde la Corte, en uso de esa obligación de interpretar de conformidad del bloque constitucional, tomó en consideración este acuerdo, los postulados de este acuerdo, que México ya estaba adherido, independientemente que todavía le faltaban algunos países para que pudiese entrar en vigor, y sacaron adelante esa sentencia en favor de los quejosos que estaban en contra de este acueducto que se hizo sin consultar. Sí, siempre va a ser un tema de la falta de no por lo del convenio de la OIT. los yaquis. Los yaquis. Ajá. Sí. Y miren, como dato interesante, lo que acaba de decir César, Muy se interesante. los voy a plantear
lo voy a decir un poco para quienes no sean abogados, lo voy a decir de una manera. Estamos acostumbrados a que la ley se aplica cuando está vigente, ¿de acuerdo? Aquí la Corte está, en ese caso, aplicó un tratado internacional que aún no entraba en vigor. ¿Qué argumentos de derecho tiene haberse hecho esa aplicación? ¿Fue correcta o no? Es un tema que es un debate muy interesante. Creo que pasó lo No mismo tiene desperdicio el tema, ¿eh? en Desde un el punto caso de vista de de derecho. una comunidad indígena de Querétaro por el tema del sensotli y el maíz, ¿no? Que cruzaron por Monsanto. También la Corte se fue en ese corte de juzgamiento. Yo veo a una corte mirando hacia un realismo jurídico y alejándose del formalismo que nos ha caracterizado durante tanto, y es por tradición, finalmente. Y además, dicho sea de paso, existe fundamento clarísimo en derecho internacional de por qué esto ocurrió. La pregunta es, o sea, el tema es, ¿lo tenemos bien claro en otros aspectos? ¿O la gente cotidianamente entiende ese alcance de sus derechos? Que tiene que ver precisamente con lo que comentábamos, el alcance de las normas, el alcance del derecho, si está o no, si es derecho mexicano o no, si ese tratado internacional que vemos como los dioses del Olimpo está aterrizado en nuestro derecho interno. Ojo, nuestro país no es dualista, es monista, el sistema jurídico internacional, y está clarísimo que es derecho, pero si no lo tenemos el acceso y las leyes mexicanas claramente no están adecuadas a esos tratados internacionales, o en algún grado lo están, y pregunta, mi querido César, México está en cumplimiento. Ya saqué mi libro, ya saqué El acordeón. ya saqué el acordeón, porque luego se me olvidó lo que escribí, entonces, pero te voy a contestar, a ver, hazme la pregunta. Está Pregúntame México en cómo es. cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales y la legislación mexicana adaptada a la legislación nacional por incorporación de tratados internacionales. Bueno, ya, la respuesta yo creo que ya la saben, pero les voy a dar un ejemplo, que es precisamente la de JEPA, en lo que se refiere a la posibilidad de pedir una consulta por el artículo 34, que dice, voy a citar el reglamento porque es otra joyita que tenemos, ¿no? En lo que hace a la solicitud de cualquier interesado de la consulta dentro del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, donde dice que a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, o sea, la Semarnat, a solicitud de cualquier persona de la comunidad que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública. Podrá. Ni siquiera la hace vinculante. Exacto. Y Cuando luego viene... trae otros temas. Es correcto. Y luego el artículo 40, que dice, reafirma, la Secretaría, la Semarnat, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública respecto de los proyectos sometidos a su consideración, etcétera, etcétera. Y luego dice la solicitud de la consulta, los requisitos, ¿no? Dice, la obra o actividad de que se trate, las razones que motivan la petición, el nombre o domicilio, las razones que motivan la petición. Y luego vemos el acuerdo de Escazú, recién entrado en vigor, artículo 5.2, que dice que el ejercicio del acceso a la información ambiental comprende solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita. Entonces, hay una evidente contrariedad en nuestra legislación interna. Ahora, la pregunta es, pues esto debe aplicarse ya. ¿Es norma interna? Sí, pero ahí la pregunta es, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Por qué no empezar a transponer ya el acuerdo a la legislación interna? Porque si no, bueno, pues me voy al amparo. Sí, nada más que para cuando te vas al amparo es lo que acabamos de platicar. El daño ya se hizo. Y es parte de lo que menciono en el libro, que ese trinomio que mencionas es muy interesante. El acceso a la justicia, pues sí, es importante. Desafortunadamente, el acceso a la justicia es lo que viene después, cuando ya se hizo el daño. Entonces, mi propuesta, mi tesis es que tienes que empezar antes. Tienes que
tienes que crear los espacios y tenemos que tomar esta conciencia de realmente participar. Porque si vamos a judicializar los daños, ya va a ser demasiado tarde. Sí. Digo, muy sencillo, nunca se me va a olvidar cuando yo era niño, hace 3 abriles, nosotros íbamos a un lugar de campo y era una terracería totalmente, que hacía sombra total de sol por las ramas de un lado y del otro lado de la río. Y de repente un día llegó el progreso y asfaltaron y tuvieron que tumbar una cantidad de árboles y por primera vez en la vida vi que ahí también llegaba el sol. Yo estaba muy chiquito y me acuerdo que le dije a mi papá, papá, es que esto era precioso, el túnel de árboles, todo. Y me dijo mi papá con toda razón, mira, es muy triste, pero no sé, unos 20 o 30 años, seguramente se volverá a tapar. Y sí, Sucedió. sabiamente sucedió, pero es muy triste decir que pasaron 20 y tantos o 30 y tantos años en que volviera a ver esa belleza asfaltada abajo. No se pudo haber hecho de otra manera. Yo creo que sí. Y bueno, me acuerdo de la famosa frase de la carta que escribió el indio Piel Roja al presidente de los Estados Unidos. Si ustedes avanzarán llenos de glorias en su propia destrucción, por el daño que hacían al medio ambiente, a los búfalos, etc. Pero a ver, les quiero aterrizar esto. Ahora vamos un poco a un trancazo más. Ya un golpe más, ¿no? Digo, Uno más. no se preocupen. Curiosamente, muchas veces mucha gente piensa, y perdón por lo que voy a decir, que a México lo va a rescatar una potencia extranjera poderosa con influencia en México. No, México lo tiene que rescatar el propio México. O sea, pensar que nosotros vamos a poder rescatar nuestros problemas porque nos van a venir a presionar y a poner reglas en una potencia extranjera, creo que es un pobre pensamiento. Demuestra que no tenemos capacidad de tener ese pacto social que comentaba Ulises. Por eso se requiere un nuevo pacto social, se requiere una nueva construcción de sociedad en la que la gente no decida lo que le es mejor para su propio bolsillo, su propio interés, sino lo que es un interés en el común. Ahí está el pacto social. Pero sí les tengo una buena noticia. El TEMEC, que lo aborda también César, el TEMEC, tristemente, un instrumento que no está, no es un tema interno por nosotros, para nosotros, sin embargo existe un tema ambiental precisamente en torno a la participación, transparencia, democratización y toma de decisiones en temas ambientales. Y yo sí les quiero decir que a mí me da mucho gusto que exista esta presión al gobierno, que parece que muchas cosas se le resbala. Muchas veces el problema de esto se vuelve un problema político, un problema ético. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque todos los pleitos que hoy día van a surgir le van a caer al que sigue después. Entonces va a ser culpa de los que el otro no supo cómo hacer las cosas. ¿Verdad? Es un problema ético, ¿no crees? Es un problema ético, definitivamente. Si es conductual, esta crisis es una crisis ocasionada por la mano del ser humano. Y si esa es la verdad, entonces es un problema conductual. Y si un problema conductual es un problema ético, primero que nada. Entonces, esta necesidad de un pacto social, esta necesidad de no necesariamente cumplir con nuestra obligación, para eso está la ley, para cumplirla porque es obligatoria, pero tenemos que interiorizar todos esos conceptos, entonces se convierte en la ley. Tenemos que ver al ambiente no como algo externo, sino como algo de lo que somos parte, algo a lo que pertenecemos. Y otra vez, si acaso somos una parte consciente, por eso nos da una gran y grave y pesada responsabilidad. No es un privilegio. O sea, no es henchir la tierra y sojuzgarla. No, eso ya vimos a dónde nos llevó. Y otra vez, no quiero atacar una creencia en particular, pero creo que hay mucho que interpretar en esas palabras. Porque si lo interpretamos de manera literal, pues entonces vamos a tener un problema. Yo, en lo personal, suscribo a una religión que creo que es la mayoritaria en este país. Entonces, de ninguna manera quiero faltarles el respeto, pero sí pienso que tenemos que redimensionar la narrativa humana contenida en esta gran historia que nos hemos contado desde hace tanto tiempo para entender nuestra verdadera posición en el mundo. Y hablo en sentido metafísico. Entonces,
ese es el primer paso para lograr ese nuevo pacto social, para lograr ese cumplimiento efectivo de la ley, para participar y para ponernos de acuerdo y para poder digerir mejor la información que se nos dé para la toma de decisiones, que hoy son las principales decisiones que debemos tomar. Que no sé si estén de acuerdo, pero el problema ambiental es un problema existencial. Tenemos que resolverlo, porque si no, a ver cuándo nos volvemos a ver. Y hay un tema como muy interesante. El otro día estaba platicando conmigo y me hizo una plática simpática, ¿no? Y me dijo, papá, está hablando de Estados Unidos, es que Estados Unidos ha sido un depredador. Dice, y le digo, pues también ha sido el país que ha logrado recuperar el medio ambiente de una forma muy interesante. Y esta plática fue surgiendo y decía, ¿cuántos búfalos dejaron en Estados Unidos cuando estaban haciendo toda esa exploración del oeste? Menos de 90, creo que eran 87 búfalos dejaron. Hoy día no me acuerdo cuántos millones de búfalos hay en Estados Unidos. Y le dije, y me dice, bueno, pues han hecho, y también el lobo, que lo regresan, pueden ver ese documental de cómo los lobos cambiaron el paisaje de Yosemite y otro tipo de Yellowstone, perdón, y otro tipo de... Sí, efectivamente, hay países que han tenido la capacidad de ir adaptando y recuperando en algún grado ese daño. Hay un problema. La frontera no es un muro. La frontera no es un río. La frontera no es un océano. Estábamos muy acostumbrados a que la gente, oye, qué nublado, qué raro, ¿por qué? ¿De dónde viene tanto polvo? Ahora sabemos que es el polvo del Sahara. En fin, o sea, no somos ajenos a lo que está ocurriendo en todo este medio ambiente. Y el problema, como les digo, es que se contamina en la refinería de Cadereyta y esa contaminación se va a muchas partes. Entonces, hoy día no hay un solo país, no hay un solo ciudadano de este mundo que deba entender que lo que pasa en África, en Sudáfrica, en México, en Estados Unidos, en Japón, en todos lados, no nos es ajeno. O sea, a las costas llega agua contaminada de Fukushima porque hubo el accidente nuclear y también llegó la leche contaminada de las vacas de Chernóbil, etcétera. O sea, no vale la pena mencionar. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que para mí, querido amigo, como te dije, estoy aquí pidiendo y pido nuevamente una disculpa, no soy un abogado ambiental, soy una persona interesada soy un aprendiz del derecho y sigo aprendiendo todos los días y eso me declaro, confeso, como ignorante del derecho, pero con buena intención de ser un aprendiz del derecho. Igual ahí vamos los dos. Pues, bueno, en esto no tanto, porque yo te aprendí mucho. Entonces, ahí está el libro disponible, anímense. El cariño y el aprecio a César me hizo estar aquí, pero bueno, yo te agradezco la paciencia y a todos la paciencia, pero bueno, muchas gracias y César, pues, nos gustaría que nos digas alguna última palabra de este evento. Entonces, el que merece el aplauso y yo ahorita más. Solamente agradecerles su presencia. Muchas gracias a Navarra, mi colegio, por permitirme este espacio. Miguel Valdés, presidente del capítulo de Nuevo León, Jorge Rejeda, mi queridísimo amigo y colega, y a todos ustedes por su presencia y por su interés en este que es un tema importantísimo. Insisto, es un tema existencial y debemos aplicarnos a comprenderlo, a asimilarlo y a tomar las decisiones importantes para seguir viviendo. Muchísimas gracias a todos, les agradezco de corazón. Y bueno, pues ahora a lo que sigue, ¿no? Es el vino de honor. El vinito de honor. Yo les pido que por favor acepten mi disculpa, pero la falta de una agua, de las ¿no? víctimas de la hepatitis, probablemente ocasionada por la falta de agua de estas ciudades, no puedo tomar. En este momento acabé hospitalizado, seguro, pero ya estoy sano, ya no parezco niño, un chaparrito de lentes amarillo, parecía niño. Pero bueno, permítanme, por favor. Muchas gracias.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, otorga el presente reconocimiento al doctor César de la Garza Gutiérrez por la presentación de su libro Evaluación de Impacto Ambiental, una herramienta para la transparencia y participación pública, celebrado el viernes 10 de junio de 2022 en San Pedro Garza García. Doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado, nuestro querido y gran presidente de nuestro capítulo, nuestro amigo y gran colega barrista, muchas gracias. Muchas gracias. Muy honrado que en mi casa se haga este reconocimiento por este modesto trabajo que los invito a revisar. Creo que va a ser de su gusto y de su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho para que lo puedas proteger, mi querido César. Y por favor, disfrutemos mucho esto, pero antes, mi querido César, me dedicas. Por favor. Claro que sí. Oye, ¿podemos anunciar que va a estar dedicando libros acá? Claro que Por sí. favor. Sí, va a ser un book signing con todo gusto. Con todo gusto. Mil gracias.